Mano, mis hermanos, espero que tengan un boletín y si es así el caso, allí, para los que nos visitan por primera vez, tenemos en el boletín el resumen de la predicación, mis hermanos, allí está el boletín. Y en el boletín también, mis hermanos, pues hay algunos espacios para llenar, algunos espacios y lo van a ir llenando a lo largo de la predicación. ¿Por qué lo hacemos así, mis hermanos? Para que ustedes puedan tomar sus propias notas de lo que dice la palabra de Dios, lo puedan aplicar a sus propias vidas. Es solamente un papel y allí lo pueden escribir, mis hermanos, allí, y allí tienen esto. Si a alguien le hace falta, mis hermanos, tenemos más boletines en la parte de abajo, de verdad, y alguno de ustedes quizás pueda llenar, pero es solamente por esto, mis hermanos, para que podamos verdaderamente tener un poco más pues, de aprendizaje en la palabra de Dios. Y de verdad, gracias, mis hermanos. Vamos a iniciar esta predicación en esta mañana, mis hermanos. Vamos a alabar a Dios a través de la reflexión en su palabra. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, mis hermanos. Podemos estar en un lugar como este, en cualquier iglesia, podemos cantar, orar, mis hermanos, pero si no hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en realidad no hemos adorado. Entonces, mis hermanos, sí necesitamos, si tú quieres adorar de verdad al Señor, si deseas adorarle de verdad, necesitas al salir de este lugar, pues responder a lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdadera adoración, mis hermanos. Después de escuchar la palabra, uno responde a lo que Dios nos dice. Esa es la verdadera adoración y quiere el Señor que podamos hacerlo así. Quiero leer, mis hermanos, para ustedes, si me acompañan, vamos a leer, mis hermanos, este pasaje, Efesios 1:17. Efesios 1:17. Dice, mis hermanos, si lo podemos leer juntos, Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿De qué se trata, mis hermanos? De que en la medida que ustedes y yo crezcamos, avancemos, mis hermanos, vayamos conociendo más de Jesucristo. Esto es lo que dice. Es una oración del apóstol Pablo por los efesios. Y decía, estoy orando para que ustedes sepan, conozcan más de Cristo, sepan más de Él. Y eso es lo que ustedes y yo debemos procurar, mis hermanos, avanzar en esto, saber más de Cristo cada día, mis hermanos, que el Señor nos indique cómo hacerlo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu bondad. En esta mañana estamos reunidos aquí para examinar tu palabra. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo, a esta tu iglesia, Señor. Habla, Padre Celestial, a lo que cada uno necesite. Eso es lo maravilloso de tu palabra. Tu palabra habla a la necesidad humana. Habla, mi Señor, por favor, a lo que cada uno de mis hermanos necesite. Hazlo por medio del Espíritu Santo y coloca tu palabra en mentes y corazones. Y mi Señor, que esta tu iglesia, cada uno de los que están aquí, los que nos están acompañando en redes sociales también, todos, Señor, tengamos corazones sensibles, mentes sensibles y abiertas para tu palabra. Y mi Señor, que tu palabra en nuestras vidas dé fruto para tu honra y tu gloria. Al mismo tiempo te pido, mi Señor, en esta mañana, que me permitas, mi Señor, compartir tu palabra y que tú recibas toda la gloria, que tú recibas todo el honor, mi Señor. Por favor, Padre. Y también permíteme compartir tu palabra sin error para que tú seas glorificado. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, que hemos titulado Jesucristo o Jesús el Incomparable. De verdad, mis hermanos, Jesucristo es incomparable. Y hoy, mis hermanos, es la cuarta predicación de esta serie, una serie de 5 predicaciones que terminaremos el próximo domingo, mis hermanos. Y el título de la predicación hoy en esta mañana, mis hermanos, es Jesucristo, el agua de vida.
Ese es el título de la predicación, mis hermanos. Quiero decirles en primer lugar, quizás algunos lo saben, mis hermanos, acerca de Tántalo. Tántalo, mis hermanos, era un hombre de acuerdo con la mitología griega, era un rey, mis hermanos, y en cierta ocasión los reyes lo invitaron a comer junto con otros mortales. Y allí en la comida, Tántalo, mis hermanos, ofendió a los dioses griegos de tal manera, mis hermanos, que lo condenaron. Fue una manera terrible en la que los ofendió. Así es que el castigo hacia Tántalo, mis hermanos, fue tener sed y hambre eternas, por siempre, mis hermanos. Y siempre estaba atormentado. Fue condenado a vivir, mis hermanos, al borde de un lago, y cuando él se acercaba al lago para calmar su sed, mis hermanos, el agua inmediatamente era absorbida por la tierra y no quedaba nada. Y siempre tenía sed. Había, mis hermanos, un árbol frutal o árboles frutales bajo los cuales él vivía, mis hermanos, y tenía hambre también. Y él quería alimentarse de los frutos del árbol, mis hermanos, y en cuanto extendía sus manos hacia alguno de los árboles, el viento alejaba las frutas y no las alcanzaba. Entonces, mis hermanos, estaba condenado Tántalo, mis hermanos, a tener sed y hambre perpetuamente, eternamente, de acuerdo con la mitología griega. Pero esta historia, mis hermanos, esta mitología, esta leyenda, mis hermanos, ejemplifica bien lo que es una vida sin nada que le satisfaga. Y así hay muchas personas, mis hermanos. De hecho, yo no sé si ustedes lo han oído, el suplicio de Tántalo, mis hermanos. Es una persona que no hay nada que le satisface, mis hermanos. No hay nada que le satisfaga. Entonces, mis hermanos, así hay personas que viven, mis hermanos, pero no hay nada que les satisfaga. Por otro lado, mis hermanos, utilizamos el término agua en nuestro vocabulario de día en día, mis hermanos. Muchas veces lo utilizamos. Han oído seguramente dichos como agua que no has de beber. ¿Cómo es, mis hermanos? Déjala correr, ¿no? Seguramente han oído esos dichos, o nunca digas de esta agua, no beberé, ¿verdad? O algún otro, mis hermanos, ha pasado mucha agua debajo del puente. O mis hermanos hasta pueden quizás decir, oye, no te estés ahogando en un vaso de agua, ¿no? Y quizás algunos de ustedes han dicho esto, bueno, un vaso de agua no se le niega a nadie. Quizás alguno de ustedes lo ha oído o lo ha dicho algunas personas. Son, mis hermanos, el vocabulario, en nuestro vocabulario, el agua está frecuentemente. Y quiero decirles también, mis hermanos, que ciertamente en el día de hoy, mis hermanos, pues nadie niega la importancia del agua. Nadie la niega, mis hermanos. Es un recurso esencial para la existencia y para la vida misma. La agricultura, la ganadería, mis hermanos, y la vida misma del hombre dependen de este elemento tan valioso, mis hermanos, del agua. Tener agua potable, mis hermanos, es un privilegio, es un derecho para todas las personas, sin importar la condición, sin importar dónde vivan. Tener derecho, mis hermanos, a agua potable, agua para beber, mis hermanos, es un derecho para todas las personas. Sin embargo, hay partes del mundo, mis hermanos, en las que no tienen agua. Para nosotros es común, pero hay partes de nuestro propio país que, mis hermanos, carecen de agua, y partes en otras partes del mundo. Hoy en día, mis hermanos, de verdad, nadie duda de la importancia del agua en la vida humana. Y ahora, mis hermanos, pues comienza a escasearse. Quizás alguno de ustedes ha estado en otro lugar, en otro país, mis hermanos, y la verdad cuesta más una botella de agua, ¿sí?, que una botella de vino. Por ejemplo, en París, mis hermanos, cuesta más una botella de agua que una botella de vino. Es así, mis hermanos. Y es ahora común ver a personas, mis hermanos, pues que traen su botella de agua en la mano. Siempre. Es muy común, mis hermanos. Y de hecho, pues, no sé si se ha hecho moda o no, pero muchos lo traen. Tal vez por esto, mis hermanos, el Señor Jesucristo usó el agua como un ejemplo, como un símbolo para revelársenos Él, Jesucristo, como el Hijo de Dios. Precisamente de esto es lo que quiero hablarles, mis hermanos, de la satisfacción y de Cristo Jesús.
y utilizando como el ejemplo, mis hermanos, el agua. Déjenme leerles el siguiente pasaje, mis hermanos, ustedes lo tienen allí en sus boletines, este versículo, mis hermanos, este pasaje de la Escritura que es Juan 7, de los versículos del 37 al 44. Y aunque en particular, mis hermanos, estaremos pues examinando más, sobre todo los versículos 37 y 38, quise ponerlo aquí, mis hermanos, para que lo examinásemos. Dice el pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, dice el pasaje, mis hermanos, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Este texto que vamos a revisar el día de hoy, mis hermanos, es sumamente importante. Y déjenme primero darles el contexto, mis hermanos. Déjenme darles el contexto del texto y por qué Jesús dijo esto en ese momento. Primero quiero darles el contexto y después quiero pasar, mis hermanos, a hacer algunas aplicaciones que creo que son importantes de este pasaje. ¿Qué fiesta se trataba, mis hermanos, de la que nos habla el pasaje? Es la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tenían tres fiestas importantes. La primera de ellas, mis hermanos, era la fiesta del tabernáculo, esta de los tabernáculos. La segunda era la Pascua y la tercera es la fiesta del Pentecostés, mis hermanos. Esta fiesta entonces de los tabernáculos era una de las fiestas principales del calendario judío. Por ejemplo, en Levítico 23, mis hermanos, de los versículos del 39 al 43, mis hermanos, allí podemos ver la importancia de la fiesta que tenían y que celebraban desde tiempos antiguos. Dice el pasaje, mis hermanos, no lo tienen ustedes allí en su boletín por cuestión de espacio, no lo tienen por esto, pero está en la pantalla, mis hermanos, allí. Y la cita es el Levítico 23 del 39 al 43. Dice este pasaje allí, mis hermanos: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días, y el primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, dice el pasaje. Y también dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Cuál era el objetivo? Dice allí el versículo 43: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Como dice este pasaje, mis hermanos, y si quieren anotar la cita para que ustedes después lo puedan ver con claridad, mis hermanos, la verdad se trataba esta fiesta de recordar el peregrinaje del pueblo de Israel antes de poseer la tierra prometida. ¿Qué es lo que hacían? Iban de peregrinos a Jerusalén, se hacían cabañas provisionales de hojas y de ramas y techos de paja. No se hacían compactas, mis hermanos, o que estuvieran muy bien hechas. No se hacían esto para que no cubrieran por completo y dejaran pasar el sol de día, y de noche los que estaban en las cabañas, mis hermanos, pudieran ver las estrellas.
Era un festival, mis hermanos, que celebraba la cosecha y agradecía a Dios la bendición. En ocasiones a esta fiesta de los tabernáculos se le llamaba también la fiesta de la cosecha. Por ejemplo, en ese mismo pasaje de Éxodo 23, mis hermanos, se le llama así también. Y esta fiesta, la de la cosecha o la de los tabernáculos, era la fiesta más popular, mis hermanos, de tal manera que en ocasiones solo se le llamaba la fiesta, ¿sí? Es como cuando nosotros celebramos el 15 de septiembre, mis hermanos, y decimos el grito de independencia, ¿qué decimos? El grito, ya no decimos más, ¿no? Bueno, los judíos a esta fiesta le decían, mis hermanos, ya no le llamaban la fiesta de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos, simplemente la fiesta, mis hermanos. Y en otras ocasiones a esta fiesta también se le llamaba la fiesta del Señor, también en este pasaje de Levítico 23, mis hermanos. La gente también llamaba a esta fiesta la estación de nuestra alegría, porque se hacía en otoño y celebraba la llegada de la cosecha de todos los frutos, cuando ya se había recogido el trigo, la cebada, las uvas, mis hermanos. Y entonces se hacía la salida del año, cuando el año estaba terminando. Y también, mis hermanos, de acuerdo con Zacarías, en este pasaje que está en la pantalla, también ustedes no lo tienen allí en su boletín, si lo quieren anotar. En este pasaje, mis hermanos, de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 16, mis hermanos, dice allí que todo judío debía celebrarlo. Todos, dice el versículo, mis hermanos, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Josefo, mis hermanos, el historiador judío, mis hermanos, él decía que esta era la fiesta más santa y más grande para el pueblo de Israel. Y no solo era para los ricos y poderosos, sino para todo el pueblo. Estaba establecido, mis hermanos, que el sirviente, el extranjero, las viudas, los pobres, debían compartir la alegría universal de que terminaban las cosechas o habían recogido las cosechas, mis hermanos. Y precisamente es esto. Quiero darles un panorama más claro, mis hermanos, porque entonces podemos entender por qué el Señor Jesucristo se levantó en esta fiesta a decir esa declaración que hemos leído. Y allí tienen a ustedes, mis hermanos, ¿qué se hacía en esta fiesta de los tabernáculos? ¿Qué es lo que se hacía? Si quieren anotar, mis hermanos, allí irá apareciendo en la pantalla para que ustedes puedan, pues, ir rellenando. ¿Qué es lo que se hacía? Entonces, se hacían cabañas sencillas. ¿En dónde las hacían? En los techos de las casas, en las calles, en los patios del templo, y la gente vivía allí durante los días de la fiesta, 8 días. Allí es donde vivían durante ese tiempo. En segundo lugar, mis hermanos, la gente se acercaba cada día al templo con ramas y formaba una especie de techo con ellas y marchaba alrededor del altar mayor, mis hermanos. Hacían con ramas y marchaban con estas ramas, mis hermanos, bueno, alrededor del altar mayor. ¿Qué es lo que hacían el último día de la fiesta? El más importante, como dice el pasaje que lo hemos leído, mis hermanos, un sacerdote tomaba una jarra de oro de poco más de 1 litro y bajaba al estanque de Siloé y lo llenaba de agua. Quiero hacer una acotación aquí, un paréntesis breve, mis hermanos. Esto no era mandamiento, no lo había mandado Moisés. Si ustedes lo buscan en el Antiguo Testamento, en Levítico, esto no está. Era un ritual que ellos habían implementado y que ellos mismos hacían. Tomaban una jarra de oro, la bajaban al estanque de Siloé, un sacerdote, y luego, mis hermanos, llevaban esta jarra de oro llena de agua en el último día de la fiesta. Por otro lado, también, mis hermanos, este sacerdote llenaba esta jarra, la llevaba, mis hermanos, y entraba por una puerta que se llamaba la puerta del agua, así se llamaba, mientras los fieles, los judíos, mis hermanos, recitaban Isaías 12:3. Dice este pasaje allí, mis hermanos, lo tienen en la pantalla, dice: con regocijo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. Eso es lo que dice el pasaje. Iban subiendo entonces con el agua, mis hermanos, en una jarra de oro que habían tomado del estanque de Siloé, y iban subiendo, mis hermanos, y mientras iban subiendo hacia la ciudad de Jerusalén,
mis hermanos, iban recitando este pasaje. Por otro lado, mis hermanos, cuando llegaban al templo allí, mis hermanos, y esta agua era derramada sobre el altar como una ofrenda. La traían del estanque en una jarra de oro y la derramaban sobre el altar, mis hermanos, allí como una ofrenda. Y mientras se celebraba esta ceremonia, mis hermanos, el coro de levitas, un coro, mis hermanos, iba cantando el Hayel. ¿Qué es el Hayel, mis hermanos? Es una oración judía. Es una oración judía que está, mis hermanos, en nuestras Biblias, en los Salmos 113 al Salmo 118. Allí está, es una oración. Nosotros lo tenemos separados, pero en realidad era una oración continua que iban recitando ellos, mis hermanos, mientras hacían esta ceremonia. Y mis hermanos lo iban recitando esta oración con flautas y tamborcitos, mis hermanos, iban haciendo esta ceremonia. Pero cuando se llegaba a las palabras, mis hermanos, alabad a Jehová del Salmo 118:1, y las palabras, oh Jehová, sálvanos ahora, del Salmo 118:25, y por último las palabras del Salmo 118, versículo 29, alaba a Jehová. Entonces toda la gente gritaba y sacudían las palmas hacia el altar. Derramaban el agua y recitaban, mis hermanos, estos salmos. Y cuando llegaban a estos versículos, entonces gritaban y agitaban sus palmas hacia el altar, mis hermanos. Entonces, el último día de la fiesta, mis hermanos, era el más impresionante. ¿Por qué? Porque marchaban alrededor del altar 7 veces. Daban vuelta al altar 7 veces, mis hermanos, en recuerdo de la marcha de la ciudad de Jericó que fue destruida. Ustedes recuerdan la historia bíblica que dieron 7 vueltas alrededor de Jericó y las murallas cayeron, dice la historia bíblica. Y entonces ellos también daban 7 vueltas alrededor del altar, mis hermanos. El propósito, mis hermanos, de toda esta ceremonia, el propósito de esta ceremonia era agradecer a Dios por el don divino del agua. Porque Dios les enviaba lluvia y lo agradecían al final que ya habían recogido los frutos de la cosecha, mis hermanos. Y también, mis hermanos, era precisamente esta fiesta donde recordaban ellos el evento, mis hermanos, que había sucedido en el desierto, donde Moisés, mis hermanos, había hablado a una roca y había salido de la roca agua. ¿Lo recuerdan? Eso dice la Biblia. Había surgido agua cuando ellos estaban vagando en el desierto de una roca. Entonces, mis hermanos, esto es lo que hacían. Este es el contexto de esta fiesta. Y es precisamente en este contexto, en el último día de fiesta, en el día más importante, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo se levantó. Y entonces expresó estas palabras, mis hermanos. Y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Podemos entender el contexto entonces, mis hermanos, todo lo que estaban alrededor, lo que estaban haciendo y por qué Jesucristo, mis hermanos, nuestro Señor, en ese día en particular se levanta y dice estas palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Definitivamente, mis hermanos, el Señor Jesucristo aprovechó esa ocasión para enseñar algo contundente. Lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando, mis hermanos, o tratando de decir, era algo profundamente serio, dado el contexto, mis hermanos. En realidad, lo que podemos entender de esta declaración, mis hermanos, son 4 cosas que quiero compartirles. 4 cosas, mis hermanos, que son muy importantes para ustedes y para mí, para todos nosotros. En primer lugar, lo que podemos entender, mis hermanos, es esto. Jesucristo es el agua oportuna, si lo quieren anotar. Jesucristo es el agua oportuna, mis hermanos. En el desierto, el agua era algo necesarísimo, mis hermanos. Era apremiante tenerlo. Y el pueblo temía morir de sed cuando iban en el desierto, el pueblo judío, mis hermanos. Pero Dios hizo un milagro
que sirvió como ejemplo de la provisión divina de agua de vida. Ese mismo, mis hermanos, evento donde había salido agua de la roca, mis hermanos, más adelante el apóstol Pablo lo interpreta, mis hermanos, allí en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera en este pasaje, mis hermanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo interpreta ese evento, mis hermanos, que había sucedido en el desierto hacía varios años, mis hermanos, bastantes, y lo interpreta diciéndoles: todos pasamos bajo la nube, todos anduvimos en el desierto, todos pasó esto, y dice aquí el pasaje, mis hermanos, todos bebieron del agua allí y de la roca espiritual que los seguía, y afirma, la roca era Cristo. Esa agua en el desierto para los judíos fue abundante y salvó a todo el pueblo, mis hermanos, de que murieran de sed. Salvó a toda la nación. Hombres, mujeres, niños, ancianos y animales bebieron del agua provista por Dios para que pudieran vivir, para que pudieran tener vida, mis hermanos. Pero fíjense bien en lo que dice el pasaje, mis hermanos. Fíjense bien, el Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. ¿Pueden subrayar esa palabra, alguno? Es importante esta palabra. No cabe duda, mis hermanos, que estas palabras que Jesús dijo tienen un profundo significado espiritual. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es preocupación del alma. Lo que significan es convicción de pecado. Lo que significan es el deseo de recibir perdón. Es el anhelo de una tranquilidad de conciencia. Cuando un hombre, mis hermanos, siente sus pecados y quiere ser perdonado, cuando siente profundamente la necesidad de su alma y desea fervientemente recibir ayuda y alivio, entonces es que se encuentra en el estado que nuestro Señor Jesucristo tenía en mente: si alguno tiene sed. Si alguno, cuando está en esa necesidad de ser perdonado, en esa necesidad de que su alma sea satisfecha, en esa necesidad de tener una conciencia tranquila, si alguno está así. Hay dos ejemplos muy claros en la Biblia de esto, mis hermanos. El primero es cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. Después de la predicación que él hizo allí en ese día, donde había bastante gente, mis hermanos, dice allí que se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que está significando esto? Sed. Tienen sed. Tienen sed. Y esos son estos algunos que decía Jesús. Otro ejemplo, mis hermanos, es cuando Pablo, el apóstol, está preso en la cárcel en una ciudad llamada Filipos. Está preso allí junto con Silas. Dice la escritura, mis hermanos, que en la noche estaban pues cantando Pablo y Silas. Estaban así, de repente vino un terremoto y un hombre, mis hermanos, el carcelero, se acercó a ellos temblando y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es otro ejemplo de sed. De una persona que tiene sed, que necesita algo en su vida, que necesita ser satisfecha su vida. En ambos casos, mis hermanos, en los dos casos se trataba de sed. Por desgracia, mis hermanos, es lamentable que son pocos los que conocen esa sed. Es lamentable. ¿Sabes? Todo el mundo debería sentir esta clase de sed de la cual habla Jesucristo. Todo mundo, mis hermanos. ¿Por qué? Como tú y yo somos criaturas pecadoras todavía, mortales, mis hermanos.
con almas que un día serán juzgadas, tú y yo, y pasaremos el resto de la eternidad, ya sea en la presencia de Dios o en el infierno. Y no hay ningún hombre o mujer, mis hermanos, en la tierra que no deba tener esta sed de salvación, esta sed de que el alma sea satisfecha, esta sed de perdón, mis hermanos. Y sin embargo, ¿saben? Muchas personas tienen sed de todo excepto de la salvación. Muchas personas tienen sed de todo menos de que sus pecados sean perdonados. Lo que muchas personas tienen sed es de dinero, sed de placer, sed de recibir honor o fama, sed de tener una posición elevada, sed de entregarse a excesos y placeres. ¿Saben, mis hermanos queridos y amados? No hay prueba más clara de la caída del hombre y de la corrupción absoluta de la naturaleza humana que la despreocupada indiferencia de la mayoría de las personas con respecto a su alma. Les preocupan muchas cosas, menos el estado de su alma, menos su condición espiritual. A muchas personas les preocupan muchas otras cosas, menos su condición interior, mis hermanos. No sorprende entonces que la Biblia, la palabra de Dios, califique a estas personas, a estos hombres, les llama naturales, y los califique como ciegos, como dormidos, están en sueños y que necesitan ser despertados, o como personas muertas. Cuando vemos a tan pocas personas verdaderamente despiertas, vivas y sedientas de la salvación. ¿Saben, mis hermanos, de verdad? Bienaventurados son aquellos que tienen sed. Verdaderamente son bienaventurados, mis hermanos. Verdaderamente son bienaventurados. ¿Por qué? Quiero decirles, mis hermanos, con profunda seriedad. Todo verdadero cristianismo comienza por el descubrimiento de que somos pecadores necesitados, culpables y vacíos. Todo verdadero cristianismo comienza con esa sed. Comienza con esa sed, esa hambre, esa necesidad que debe ser satisfecha, mis hermanos. Y sabes, ninguno va a alcanzar el camino de salvación y llegar a la presencia de Dios hasta saber que primero está uno perdido. Y el primer paso hacia el cielo, mis hermanos, es estar completamente convencidos de que merecemos el infierno, de que merecemos castigo, mis hermanos. Ese sentimiento de pecado que a veces nos alarma y nos hace pensar que somos casos perdidos, mis hermanos, quiero decirte que esa es una buena señal. Es una buena señal. Es un síntoma de vida espiritual. Por eso Jesucristo, mis hermanos, en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5, versículo 6 decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esa es una señal que hay vida espiritual allí. Y el Señor Jesús dice, todas estas personas serán saciadas. Serán saciadas. Quiero decirte, si tú eres alguno, como dice el pasaje, si tú eres alguno de estos que tiene sed, si tú eres uno de alguno que tiene necesidad de que su alma, su espíritu sean satisfechos, quiero decirte que tienes vida espiritual. Y quiero decirte tres cosas. El agua que Jesús ofrece se trata de un agua oportuna. Es oportuna. Sin ella, toda persona, mis hermanos, estará muerta eternamente. Y todos necesitamos esta agua. Es un agua oportuna, esta agua. Pero también quiero decirte una segunda cosa. Se trata de un agua suficiente. Es un agua suficiente. ¿Por qué? Porque es útil y es lo único que puede librar al ser humano de la muerte, de la condenación eterna. Es lo único, por eso es suficiente. Pero también quiero decirte que se trata de un agua abundante. Es un agua abundante. En el desierto, mis hermanos, y esto fue para los israelitas algo maravilloso, salió un torrente de agua de la piedra, de la peña. Salió un torrente de agua, mis hermanos,
quiero decirte que de la misma manera así es en lo espiritual. El agua que Dios nos ofrece en Cristo es abundante. Y me quedo corto con las palabras. No, no es abundante, es súper abundante. Súper abundantísima, mis hermanos. No se trata de algo que apenas alcanza. No se trata, mis hermanos, de algo que apenas es suficiente. No, mis hermanos, se trata de algo que sobreabunda para dar y regalar. De esto se trata, mis hermanos, el agua que da Cristo. De esto se trata, es un agua oportuna, es suficiente y también es abundante, mis hermanos, muy abundante. ¿Sabes? Si tú estás entre estos algunos, quiero decirte que es oportuno que la bebas, que te acerques a Cristo Jesús. El Salmo 42 que leímos al principio de este culto, mis hermanos, lo leímos al inicio de este culto, dice el Salmo 42, si ustedes lo recuerdan, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta es la clase de sed que tú y yo debemos tener y que solo Jesucristo, mis hermanos, es capaz de saciar. Solo Jesucristo es capaz de saciar. ¿Sabes? Si te encuentras entre esos alguno que decía Jesús, si alguno tiene sed, pues tienes que reconocer esta invitación. Es un agua oportuna, suficiente y también abundante y va a satisfacer tu vida. Eso es lo primero, mis hermanos. Pero hay una segunda situación. Esta agua que Jesús es, Jesucristo, mis hermanos, es el agua que debe beberse. Porque si no se bebe, no va a servir para nada. No va a servir para nada. De Cristo, mis hermanos, debemos entender, brota agua salvadora, mis hermanos. Juan 19:34 lo dice claramente, cuando Jesucristo, mis hermanos, fue crucificado y uno de los soldados, dice este pasaje, le abrió el costado con una lanza, dice que de su costado salió al instante, mis hermanos, salió sangre y agua. Juan el apóstol, Juan, mis hermanos, el discípulo del Señor, usa muchos símbolos para enseñarnos, mis hermanos, y en este pasaje nos señala una realidad física del cuerpo de Jesús para ilustrarnos lo que espiritualmente ha hecho el Señor Jesucristo por ti, por mí, por todos nosotros. Ese fenómeno del cual salió agua y sangre, mis hermanos, y que lo podríamos explicar médicamente, mis hermanos, pero en realidad representa la agonía de Cristo. Para Juan, mis hermanos, esta es una metáfora de lo que Jesús hace por ti y por mí. Es precisamente, mis hermanos, que corren ríos de agua viva de Jesucristo. Cuando Jesús, mis hermanos, se levantó ante aquella multitud ese día de la fiesta y expresó, mis hermanos, estas palabras, Jesús se llamó a sí mismo el agua viva. Jesús está llamando a sí mismo al agua viva. Y algunos utilizaron estas palabras para controversia, para discutir y hacer sus propios análisis con respecto a la persona de él. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Es un desperdicio de tiempo. Y es un desperdicio de tiempo especialmente cuando tiene sed. Cuando uno tiene sed, lo que importa es beber. No es discutir, no es argumentar. Cuando uno tiene sed, lo que importa es beber, mis hermanos. Precisamente, no importa allí los constituyentes del agua, cómo es que el agua es líquida o es sólida o es vapor, eso no importa. No importa la naturaleza, no importa la química allí, no importa eso. Lo que importa es que uno tiene que beber o se muere. Eso es lo que importa. Así pasa con Cristo. Así pasa con el Señor, mis hermanos. Algunos escogen estudiar la vida de Cristo. Está bien. Algunos escogen analizar la persona de Jesús. Algunos otros, mis hermanos, escogen disertar acerca de sus hechos, se saben la historia de Jesucristo. Pero quiero decirte, si tú no bebes del agua viva, podrás saber mucho de la persona de Cristo.
Podrás haber analizado su vida, podrás saber hechos históricos de la vida de Jesús. Pero si no bebes del agua viva, entonces te perderás para siempre. Lo importante, mis hermanos, es precisamente beber. Y sí, mis amados hermanos, lo que estos versículos se nos está ofreciendo es un remedio eficaz. Es eso. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, mis hermanos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Jesús está declarando, mis hermanos, que Él es la verdadera fuente de vida. Jesucristo, el que satisface todas las carencias espirituales, el que alivia todas las necesidades espirituales, e invita a Jesús en estas palabras, mis hermanos, a los que están sintiendo una verdadera carga de su pecado, que no están contentos con su vida, con su pecado, que están frustrados, mis hermanos, y Jesús los está invitando a venir a Él. Y Jesús se proclama su ayudador. Son palabras pocas y sencillas. Venga a mí y beba. Pero resuelven una cuestión, mis hermanos, estas palabras que ni toda la filosofía de los griegos y romanos pudo resolver jamás. Estas palabras muestran cómo un hombre puede estar en paz con Dios. Precisamente. Son palabras sencillas y pocas, pero ilustran muy bien, mis hermanos, cómo cualquier persona puede estar bien con el Creador, puede tener paz con Dios. Estas palabras, mis hermanos, que están aquí en este texto, nos muestran que la paz en Cristo se obtiene confiando en Él como nuestro mediador y sustituto. En una palabra, creyendo. Creyendo. Venir a Cristo, mis hermanos, quiero explicar lo que es. Porque Jesús está diciendo, venga a mí. Venir a Cristo, mis hermanos, es creer en Él. Creer en Él es venir a Él, es acudir a Él, mis hermanos. Quizás el remedio parezca muy sencillo, demasiado sencillo para ser cierto, pero no hay otro remedio aparte de este. Es el único. No hay otro. Es el único, mis hermanos. Y ni toda la sabiduría del mundo puede hallar algún defecto en él ni concebir un remedio mejor. Es el único, mis hermanos. ¿Saben? Seguir esta exhortación de Cristo, esta invitación que dice, si tienes sed, ven a mí y bebe. Mis hermanos, es precisamente la clave de todo cristianismo salvador. En todas las épocas, los santos de Dios han sido hombres y mujeres que bebieron por fe de esta fuente y entonces recibieron alivio. Son hombres y mujeres que sintieron su culpa y su vacío y tuvieron sed de ser libertados de ello. Y supieron de una provisión plena de perdón, misericordia y gracia en Cristo crucificado por todos los pecadores. Creyeron las buenas noticias, mis hermanos, y actuaron en consecuencia. Echaron a un lado cualquier confianza en su propia bondad y capacidad y dignidad y acudieron a Cristo como pecadores. Y haciéndolo así hallaron alivio. Quiero decirte algo. No sé cuál sea tu condición. No lo sé. No sé cuál sea tu más grande necesidad. Y no sé tampoco si tu alma está insatisfecha. Quizás estás buscando satisfacción de tu alma, de tu espíritu, porque estás cargado y frustrado, has fallado en la vida, te has equivocado, has pecado y no encuentras alivio. Pero si esa es tu condición, quiero decirte que has venido al lugar correcto, porque no es casualidad que estés aquí. Es para que pudieras escuchar esto, precisamente. De que pudieras, si estás en esta condición y eres de esos algunos que dice el pasaje, puedas acudir realmente a Cristo, confiar en Él verdaderamente. ¿Sabes?
hay dos pasos fundamentales para ser hijo de Dios, para estar en paz con Él, o si quieres, para ser cristiano. ¿Cuáles son estos dos pasos? Tienes que arrepentirte. Y en segundo lugar, tienes que creer en Él, confiar en Él. Esos son los únicos dos pasos, mis hermanos. Y sabes, hay muchas personas que son orgullosas y despreocupadas para dar esos dos pasos. Pero son los únicos pasos que puedes dar y que debes dar para tener paz con Dios. Así es que lo que hay que hacer hoy, si esa es tu condición, lo que tienes que hacer hoy es llenarte de la salvación que a torrentes se nos ofrece en Jesucristo. Esto es lo que hay que hacer el día de hoy. Si esa es tu condición, tienes que llenarte. No basta con que sepas de Cristo, no basta con que vengas a una iglesia, no basta esto. Tienes que tener una relación real y verdadera con Jesucristo. Tienes que beber del agua de vida. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar. Quiero decirles también, mis hermanos, se desprende del pasaje, que el agua que Jesucristo, mis hermanos, es el agua que satisface. ¿Saben, mis hermanos? La insatisfacción es una de las más comunes y nefastas características de los seres humanos de hoy, nuestros días. Muchas personas viven insatisfechas. No están satisfechos con su casa, no están satisfechos con su trabajo, no están satisfechos con su esposa o su esposo, no están satisfechos con sus hijos o con sus familias, mis hermanos, y están buscando cosas. Hay una estadística, mis hermanos, dice que el 70% de los profesionistas, es decir, de aquellos que han estudiado una carrera, mis hermanos, sienten que están haciendo algo que no era su deseo original. No se sienten bien en lo que están haciendo, están insatisfechos. El 70% de las personas que están trabajando en algo, dice, desearían hacer otra cosa. No están satisfechas. ¿Qué es lo que vemos? Hay insatisfacción, hay frustración y despropósito. Un despropósito de vida, mis hermanos, son los asuntos de muchas personas hoy en día, mis hermanos. Así que la declaración de Jesucristo, cuando se paró ese día, en el último día de fiesta, mis hermanos, la declaración de Jesucristo frente a todo el pueblo judío en aquel día, mis hermanos, no solo tenía que ver con la satisfacción final de la vida, no solo con esto, no solo tiene que ver con la salvación, no solo tiene que ver con la vida eterna, también tiene que ver, y de manera muy importante, con la satisfacción de la vida diaria. No solo a futuro, con la vida eterna. No solo para que seas satisfecho de tus pecados o que tus pecados sean perdonados, no solo esto, no, sino lo que Jesús ofrece también, mis hermanos, es satisfacción en la vida diaria. Vemos el ejemplo de la palabra, mis hermanos. Dice aquí este pasaje de Juan 4, versículos 13 al 18, y luego voy a leer, mis hermanos, el versículo 25. Dice allí, y vemos aquí Jesús está teniendo una plática con una mujer que es samaritana, mis hermanos, en la cual ustedes recuerdan, pues los samaritanos no se llevaban bien con los judíos porque los samaritanos eran medio judíos, era así, es decir, se habían casado algunas de estas personas con mujeres que no eran judías, y entonces los judíos los despreciaban. Jesús tiene una plática con esta mujer, mis hermanos. Dice el pasaje así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Y entonces en el versículo 25 la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vemos a Jesús, mis hermanos, aquí, tener un encuentro con una mujer en un pozo que estaba cerca de una ciudad llamada Sicar. Así se llamaba la ciudad. Y los discípulos habían ido a esa ciudad a comprar viandas, a comprar algo de alimento, mis hermanos, porque iban de viaje. Y necesariamente tenían que atravesar Samaria, mis hermanos, allí. Y esta plática que tuvo Jesús con esta mujer, mis hermanos, de la cual la Biblia no nos dice el nombre, pero hubiera sido interesante que nos dijera el nombre. No se nos dice el nombre, pero sí se nos relata el hecho, mis hermanos, aquí. Y está platicando en el pozo de Jacob, mis hermanos. Jesús conversa entonces con esta mujer, y con lo que Jesús está hablando con esta mujer, mis hermanos, trata acerca de la satisfacción en la vida. De eso trata el pasaje, de la satisfacción en la vida, mis hermanos. El Señor Jesucristo sabía lo que esa mujer necesitaba y le dice: el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y la mujer le dijo: pues dame esa agua, por favor, dámela. La mujer estaba esperando que algo satisfaciera su sed. ¿Saben, mis hermanos, qué había buscado esta mujer para satisfacer su sed? El agua de 6 hombres, el agua de 6 personas. Por eso Jesús lo revela. Dice: llama a tu marido. Es que no tengo marido. Pues bien has dicho, has tenido 5 y el que está ahora, es decir, 6, tampoco es tu marido. ¿En qué estaba buscando esta mujer satisfacción? En el agua de 6 hombres, de 6 personas. Allí estaba buscando, allí quizás satisfacer su necesidad, su frustración, su necesidad de cuidado, su necesidad de protección. Quizás estaba necesitando esto y por eso buscaba hombre tras hombre. Quizás quería satisfacer su necesidad de ser amada, de que le mostraran afecto. Así estaba esta mujer, mis hermanos. Y es entonces que Jesús le dice con toda claridad, cuando esta mujer, y después de tener una plática acerca de la adoración, le dice: me parece que eres profeta. Y Jesús, mis hermanos, se le revela a ella y le dice: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el que habla contigo, el que te puede satisfacer. Has buscado satisfacer tu sed en diferentes personas. Has buscado satisfacer tu sed en distintas personas y no lo has logrado. El hecho de que te amen, el que te sientas cuidada, el que te sientas protegida, no lo has logrado. Lo que les digo, mis queridos hermanos, hoy en esta mañana, para todos aquellos que se acercan a Cristo, Él es el único que puede satisfacer verdaderamente. No hay más. No hay más. Solo Cristo puede satisfacer, mis hermanos. Solo Jesucristo. Él puede satisfacer la vida. Quiero decirte esto: nadie te va a satisfacer. Ni siquiera tu esposo o tu esposa te va a dar verdadera satisfacción. Si estás buscando verdadera satisfacción en otra persona, quiero decirte que estás equivocado. Nadie te va a satisfacer como Cristo. Ni ese trabajo, ni lo que ganes de dinero, ni todo lo que te dediques. Mucha gente, mis hermanos, tiene religiones, hace deportes, practican alguna actividad artística, mis hermanos, y algunos incluso, mis hermanos, buscan satisfacción en el alcohol o en drogas o en otras cosas, porque es natural, mis hermanos, que nosotros seres humanos busquemos satisfacción. Pero ¿sabes? La vida solo puede ser satisfecha a plenitud por la presencia del Señor, por la presencia de Cristo en tu vida. De verdad, si estás esperando que tu padre te satisfaga, o tu mamá, o tus hijos, que te den plena satisfacción, o tu esposa, o tu esposo, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Solo Jesucristo puede satisfacerte a plenitud en esta vida, para la vida diaria, no solo para la eternidad, para la vida diaria, mis hermanos. ¿Saben? Solo la vida, mis hermanos, se puede satisfacer a plenitud por la presencia del Señor. Solo, mis hermanos. Es como si en nuestro interior existieran huecos
con formas especiales. ¿Han jugado esos juegos de niños, mis hermanos? Uno se los compra a los niños pues una pirámide triangular o una pirámide rectangular, mis hermanos, o una esfera, y se lo pone uno al niño allí, mis hermanos, y entonces el niño tiene que buscar las formas y ponerlas en un recipiente para que todo caiga al fondo, ¿no? ¿No han jugado esos juegos, mis hermanos? Y a veces los niños lo hacen mejor que uno, ¿no? O bueno, que yo, ¿verdad? Porque uno trata allí y no halla la forma. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, nuestras vidas, nuestros corazones y mentes tienen una forma particular, mis hermanos. Una forma particular en nuestras vidas, un hueco, mis hermanos, que está allí y que solamente eso puede satisfacer. Está el hueco de la comida. O comemos o nos sentimos muy mal, ¿no es así? Allí está el hueco de la alegría que nos hace falta y tenemos necesidad de una buena dosis de alegría y de buen humor todos los días. Pero también allí está un hueco en nuestras vidas con la forma de Cristo. Un hueco en nuestras vidas con la forma de Cristo. Tú y yo podemos comer, alegrarnos, jugar, reír, cantar, hacer lo que nos guste. Pero si no dejamos que Cristo, el agua viva, entre en nuestras vidas, estaremos insatisfechos para siempre. No tendremos satisfacción. Así pues, mis hermanos, el agua y la sed, en este pasaje definitivamente nos habla de una experiencia de satisfacción de la vida diaria. Y Jesús es el único que puede hacerlo. Finalmente, mis hermanos, en último lugar, Jesucristo es el agua que nos promete bendición. Es el agua que promete bendición. Dice Juan 7:38. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice allí el pasaje. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una gran promesa, mis hermanos, aquí. Una gran promesa. El Señor está diciendo así, de su interior, el que está confiando en mí, el que cree en mí, el que ha acudido a mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Obviamente, estas palabras tienen un sentido figurado, mis hermanos, y se puede aplicar de dos maneras, quiero decirles estas palabras, de dos maneras, y brevemente quiero decirles. Estas palabras nos enseñan, mis hermanos, que aquellos que vienen a Cristo por fe hallarán satisfacción abundante en Él. Los que vienen a Cristo hallarán satisfacción abundante en Jesucristo. Muchos cristianos pueden dar testimonio hoy en día del cumplimiento de esta primera parte de la promesa. Saben, mis hermanos, si pudiéramos reunir cada testimonio de cada persona, de cómo ha satisfecho la vida, mis hermanos, cuando vinieron a Cristo por fe, mis hermanos, no bastaría el tiempo. Muchas personas que se han acercado a Cristo han descubierto una paz, una esperanza, un consuelo desde el momento en que creyeron, a pesar de todas las dudas y temores. No cambiarían esto por nada del mundo. Han hallado gracia para sus necesidades y fuerza para sus días. ¿Sabes? ¿Te has sentido decepcionado, frustrado? Quizás, yo también, porque así es la vida. La vida trae problemas, trae situaciones complicadas, pero ¿sabes? Jamás, jamás nos sentiremos decepcionados de Cristo Jesús si tú acudes a Él. Jamás te sentirás defraudado de Cristo si acudes a Él. Él puede verdaderamente dar satisfacción plena a la vida. Pero en segundo lugar, aquellos que acuden a Cristo, aquellos que acuden al agua viva, mis hermanos, aquellos que vienen a Jesucristo se convertirán en una fuente de bendición. En primer lugar, es que uno es satisfecho. Pero en segundo lugar, esta promesa, mis hermanos, tiene que ver con ser de bendición para otras. Esto nos enseña, mis hermanos, que los creyentes no solo tendrán suficiente para cubrir las necesidades de sus propias almas, sino que también
son capaces de convertirse por la acción divina, por la gracia de Dios, en fuente de bendición para los demás. Fuente de bendición para otras personas, mis hermanos. ¿Sabes? Esta otra mitad de la promesa, esta segunda promesa, quizás, mis hermanos, no la conoceremos plenamente sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Solo ese día, mis hermanos, se revelará todo el bien del que ha sido instrumento cada creyente, mis hermanos, desde el mismísimo día de su conversión. Cómo ha sido de bendición para otras personas. Algunos hacen el bien en vida con sus lenguas, como los apóstoles y los primeros predicadores del Evangelio. Otros hacen bien, mis hermanos, en su agonía, como Esteban, mis hermanos, que fue apedreado, o el ladrón arrepentido. Y otros hacen bien, mis hermanos, por medio de sus escritos o predicaciones o lecciones de vida que dan a otros. Pero, mis hermanos, es probable que el día que estemos en la presencia de Dios se revele cómo has sido de bendición tú para otras personas a través de Cristo. A través de Cristo, mis hermanos. Así pues, Jesucristo es el agua que promete satisfacción, mis hermanos, y que nos promete una bendición y una gran promesa. Así que, ¿cuál es el desafío para el día de hoy? ¿Cuál es el desafío? Mis hermanos, el desafío de la palabra para ti y para mí es esta. Tenemos que beber del agua de vida que satisface. Quiero hablar en primer lugar a aquellos que no han tenido la experiencia de venir a Cristo. Si ese es tu caso, te pregunto, ¿has experimentado a Jesucristo en tu vida? Te lo pregunto, ¿has bebido del agua de vida? Esta es la pregunta que debería surgir en tu corazón después de escuchar esta predicación y que analicemos este pasaje. El peor estado en el que puede encontrarse nuestra alma es no sentir preocupación alguna por la eternidad. Es ser indiferente, es no tener sed. La mayor de las equivocaciones es intentar encontrar alivio por otro camino distinto del que tenemos delante. Yo te invito, si tú no has tenido esta experiencia de venir a Cristo, que vengas a Él, que vengas a Él. Una cosa es venir a la iglesia. Una cosa es que sepas de Biblia. Una cosa es que tu familia sea cristiana incluso. Y otra muy distinta es venir a Cristo mismo. Así es que, si esa es tu condición, y no necesitas decirlo públicamente, pero si es así, cuando estemos orando, te invito a que acudas a Cristo. Acude a Jesús. Ven a Cristo, acude a Jesucristo. Es a lo que te invito hoy. No importa cuánto sepas del agua, cuánto sepas de Jesús, si no la bebes, vas a morir. No importa cuánto contacto intelectual tengas con la fe cristiana. No importa esto, si no la bebes, no entrarás al reino de los cielos. Pero en segundo lugar, ya eres cristiano. Ya eres cristiano. Quiero decirte, como lo he dicho en pasadas predicaciones de esta serie, la vida cristiana, mis hermanos, no solo se trata de un recuerdo. Cuando acudiste a Jesucristo una vez, quizás hace un año, o 2, o 3, o hace 10, o 20, o 50 años. No se trata solo de acudir a Jesucristo una vez en tu vida y que tú te mantengas en la fe cristiana solo por ese recuerdo. Lo que se trata es que acudas a Jesucristo diariamente, que vayas a Jesús diariamente. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata. ¿Saben, mis hermanos? Cuando una persona se deshidrata, ¿qué ocurre? No toma agua. Y un niño, mis hermanos, lo podemos ver cuando un niño es recién nacido y está enfermito el niño, mis hermanos, le dio diarrea o alguna otra cosa y está deshidratado. ¿Qué pasa? Los ojos se hunden. La mollera que está aquí, en los pequeños, que es el hueso que todavía no está bien formado, también se hunde. Los niños lloran sin lágrimas porque no tienen agua. Quiero decirte, no hay razón para que tú y yo vivamos deshidratados.
No hay razón alguna para que vivamos lejos de Cristo. No hay razón alguna para que estemos verdaderamente deshidratados, mis hermanos. Tenemos que acudir al agua de vida, a Cristo Jesús. Ya eres cristiano, ya lo eres. Pues entonces te ruego que acudas a Jesucristo, porque de eso se trata ser cristiano. Que acudas a Cristo todos los días y para que tengas una experiencia con Jesucristo. Esto es a lo que te invito. Quiere el Señor, mis hermanos, que todos podamos acudir a Cristo. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Y si ya eres cristiano, no lo dejes. Diariamente acude a Jesucristo. Señor, mis hermanos, puede dar plena satisfacción a nuestras almas, a nuestras vidas, no solo para la eternidad, sino también para la vida diaria. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos dé a ti y a mí un corazón ardiente para acudir al Señor. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos dé una sed y un hambre por Cristo cada día, que podamos acudir a Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, si son tan amables. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, por mostrarnos tu palabra, mi Dios. Gracias. Gracias porque nos muestras en tu palabra, mi Señor, que solo Cristo satisface la vida. Solo Cristo puede dar vida eterna, agua viva, mi Señor. Solo Jesús. Gracias por esto. Mi Señor, enséñanos cada día, a mis hermanos y a mí, a acudir a Jesucristo. Cada día. Que cada día podamos acudir más y más y más a Cristo y hallemos verdadera satisfacción en nuestras vidas, en nuestras almas. Hay muchos, Señor, que buscan otras cosas, aún siendo cristianos, buscan una segunda experiencia de fe. Bendito solo tú puedes, mi Señor eterno, dar vida y satisfacer nuestras vidas, satisfacer almas. Solo tú, mi Señor, a través de Jesucristo. Mi Señor, da sed en esta iglesia, cada uno de los que estamos aquí, una sed de Cristo, una sed, mi Señor, de que nuestra satisfacción sea aliviada, Padre Celestial, que nuestras almas y conciencias estén en paz. Por favor, mi Señor, ayúdanos en esto, ayúdanos, Padre Celestial. Pero también te pido, Señor, si hay alguno aquí o de los que nos están viendo en redes sociales, no ha venido a Cristo aún. Por favor, mi Señor, por favor, Padre Celestial. Si alguno, Señor, no ha acudido a ti, que lo pueda hacer el día de hoy. Que se acerque en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, mi Señor, en ello. Por favor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, cada familia aquí representada. Señor, llena los corazones de tu paz. Señor, si alguno tiene una necesidad, por favor, cúbrela. Cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven, niño, anciano, aquí, Señor, extiende tu mano bondadosa, por favor, y sostén a cada uno. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia, por tu fiel cuidado. Gracias, gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. ¿Por qué no se ponen